Hola chicos, hoy vamos a ver el estudio de la fotosíntesis y vamos a ver cómo algunos organismos vegetales, algas y bacterias pueden obtener energía a partir de carbono u azúcares, vamos a decir, a partir del dióxido de carbono y la fragmentación del agua. Dentro de la fotosíntesis vamos a ver los conceptos básicos y generalidades de esta y vamos a partir entre dos subsistemas de reacciones que serían las reacciones luminosas y las reacciones oscuras o ciclo de Calvin. Vamos a empezar hablando de que el ciclo de la vida se ve cerrado por estos organismos, ya que hemos visto nosotros que en los ciclos de respiración hay alta producción de dióxido de carbono y agua en forma de vapor, ¿verdad? Por medio del consumo de azúcares o de otras sustancias que están dentro de los metabolismos de estos organismos que generan fosforilación a nivel de sustrato y por generación redox de algunas oxidaciones de compuestos reducidos, ¿verdad? Y vamos a ver que este ciclo de vida se cierra cuando otros organismos pueden generar azúcares a partir de estos subproductos que generan los organismos de respiración. Vamos a ver, y lo hemos visto, que la oxidación de la glucosa nos va a producir una reacción netamente exergónica, mientras que las reacciones de fotosíntesis sería la reacción inversa, con la única diferencia que en esta vamos a tener una inmersión de energía por medio de la captación de esos rayos ultravioletas o energía a través del sol. Que eso va a ser algo muy importante, donde vamos a ver grupos cromóforos, le vamos a decir, donde van a absorber esta energía para generar la fotosíntesis. Vamos a ver que muchas plantas, cianobacterias y la mayoría de algas, escribimos la reacción de oxidación usando prácticamente al agente, ponemos la reacción no de oxidación, sino que de reducción usando al agente reductor como el agua, como vemos acá, que el agua va a trabajar como agente reductor al dióxido de carbono para producir hidratos de carbono y oxígeno, ¿verdad? Vamos a ver que en algunas bacterias se usan otros ácidos, no simplemente agua, sino que miramos en algunas bacterias verdes sulfúricas usamos ácido sulfúrico como agente reductor, y vamos a ver que también para las bacterias púrpuras usamos bisulfato. Y hay otro tipo de bacterias que no consideran como último aceptor de electrones al agua o al oxígeno, que no son tampoco sulfuradas y que pueden utilizar hidrógeno o otros componentes reductores, como hacer el lactato, el hidrógeno acá, etc. Entonces vemos nosotros que la reacción prácticamente de manera general la podemos escribir que cuando uno de estos organismos coge dióxido de carbono más un agente reductor, el agente reductor es el que se oxida por medio de luz, lo que nos va a producir es un hidrato de carbono más el último aceptor de oxígeno, que sería el agente oxidado. ¿Estamos? Entonces, dentro de este proceso fotosintético vamos a describir dos subprocesos, donde vamos a ver que hay un subproceso fotosintético llamado reacciones luminosas y otro que es llamado reacciones oscuras, donde vamos a ver que el subproceso de reacciones luminosas nos van a generar la fragmentación de agua para producir oxígeno y algunos agentes o equivalentes reductores, como ser el dinucleótido adenina y nicotidamida fosforilado, que va a estar reducido,
Y también vamos a ver que en estas reacciones luminosas se va a generar adenosina trifosfato. Ahora, vamos a ver que nosotros acá tenemos una fosforilación que no es ni a nivel de sustrato ni una fosforilación por redox, sino que es una fotofosforilación. A ver que en estas reacciones de luz vamos a ver que hay energía química en forma de ATP, ¿verdad? Y también vamos a ver que el subproceso fotosintético de las reacciones oscuras lleva como bandera o como principio el mismo principio de la biosíntesis de hidrato de carbono. Una biosíntesis que va a coger un agente reductor, miren, como el dinucleótido adenina-nicotinamida fosfatado reducido, para coger, miren, agua y dióxido de carbono, y así también invertir un poco de energía química en forma de ATP para producir carbohidratos, como la biosíntesis de hidratos de carbono. Es decir, vamos a tener una fase donde se capta la energía por medio de esas reacciones luminosas y una parte donde se invierte esa energía química y esa transferencia electrónica por agentes reductores para producir de dióxido de carbono a carbohidratos. Entonces, en comparación a los organismos de respiración y de fosforilación oxidativa, vamos a ver que todo esto se daba en las células dentro de la mitocondria. En las plantas, en estas bacterias o algas, vamos a ver que este metabolismo oxidativo y de reducción para la biosíntesis se da en unos organelos que se llaman cloroplastos. A diferencia de las mitocondrias, los cloroplastos tienen estos granos o granum que están formados de tilacoides, que son estos como pastillas o monedas que miramos acá, y están conectados en sistemas, que esto viene a mimetizar la membrana interna que tenían las mitocondrias. Si recordamos nosotros, estaba la mitocondria y teníamos aquella membrana interna que venía acá, y esto vendría a ser análogo a estos tilacoides por medio del grano. Vamos a ver que también tenemos, cuando teníamos ahí en las mitocondrias una matriz, ahora a este cloroplasto vemos que esta membrana le vamos a llamar estroma. Y dentro de cada tilacoide vamos a encontrar un lumen del tilacoide. En otros textos le van a llamar como luz del tilacoide, es decir, que es como que el tilacoide tiene un reservorio interno que puede tener interacción con el estroma para poder hacer un flux de energía. Sí. Entonces, dentro de estas membranas, como miramos acá, de los cloroplastos, vamos a ver que hay redes de estos tilacoides conectados. ¿Y por qué es importante en estos cloroplastos? Vamos a ver que al igual que las membranas internas y la matriz de las mitocondrias, van a haber una serie de proteínas asociadas para generar estas reacciones luminosas y oscuras. Entonces, si nosotros empezamos el estudio de estos fotosistemas, o mejor dicho, de estos subprocesos para la fotosíntesis, vamos a ver que tenemos que hablar primero de la absorción de luz. Y como nosotros sabemos, a más bajas longitudes de onda, vamos a tener mayor energía, como sabemos de esta ecuación, que la energía es inversamente proporcional a la longitud de onda. Pero vamos a ver que todos los componentes de captación de luz dentro de la fotosíntesis, a los que le vamos a llamar pigmentos fotosintéticos, su rango prácticamente está en la luz visible y un poco del infrarrojo cercano.
ya que lo único que hacen estos pigmentos es absorber luz o absorber energía por medio de la radiación, absorbe energía a través de la radiación para generar una transición electrónica, como lo hemos estudiado en química orgánica y en química general, y estos pueden emitir esa luz o esa transición electrónica para llegar otra vez a su estado fundamental. Esto es lo que harían los pigmentos fotosintéticos, es decir, una transferencia de energía o electrones para comenzar o generar una ruta electrónica que permita las reacciones en la fotosíntesis. Vamos a ver que estos pigmentos fotosintéticos generan absorción a veces muy poca de la luz infrarroja cercana, ya que si ellos absorbieran más luz infrarroja, vamos a ver que van a haber movimientos de rotación y otros movimientos que da este tipo de radiación electromagnética. Vamos a ver que dentro de los pigmentos fotosintéticos vamos a encontrar tres grupos. Vamos a tener los de tipo clorofila, los de tipo carotenoides y las antocianinas, que nosotros lo vamos a ver a lo largo del ciclo de las especies vegetales. Nosotros cuando vemos o viajamos a esas zonas donde está bien permanente las estaciones del año, vamos a ver que las hojas de estos organismos vegetales van cambiando de color a medida de que el sol se posiciona de diferentes maneras y genera una radiación electromagnética diferente, y para absorber los máximos ellos pueden estar llenos de clorofila, como vemos acá, que podemos tener clorofila A y B, y lo único que van a cambiar estas clorofilas es por el grupo que encontramos acá, que puede ser un grupo aldehído en AB y un grupo metilo en A. Vamos a encontrar que las clorofilas también tienen una larga cadena a la que le vamos a llamar cadena fitol, que esto es característica de las clorofilas que pueden absorber esta energía. Y vemos que el cromóforo prácticamente es como este anillo de porfirina que ya lo habíamos visto en los citocromos, ¿verdad? Entonces, cuando va cambiando esas estaciones y va cambiando la longitud de onda del espectro electromagnético del Sol, vamos a ver que las plantas disminuyen su cantidad de compuestos para darle máximos de absorción a otros, como ser los carotenoides, como vemos acá, el beta-caroteno, que tenemos un cromóforo alto de enlaces pi conjugados, o las antocianinas, que acá tenemos a la ficocianina, que en este caso es la absorción de azul en algunas bacterias, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que ese espectro electromagnético del Sol, como miramos acá, tenemos esta gráfica negra que vemos acá, que es la máxima intensidad de radiación por medio de la luz del Sol, y casi todos los pigmentos fotosintéticos se encuentran dentro de ella, en varios rangos. Miren, tenemos a las clorofilas, tenemos a las ficocianinas y también tenemos a los carotenoides, que es lo que le da el aspecto de color a estas hojas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que esa absorción de luz puede darse o puede transferirse esa energía de varias maneras. Vamos a ver que hay muchos pigmentos fotosintéticos que hacen una transferencia de energía por resonancia. Y a eso me refiero, que cuando un pigmento fotosintético absorbe energía, genera una transición electrónica, miren, pasa del estado fundamental al excitado, y después puede emitir por varios mecanismos que ya lo hemos explicado en química orgánica, pues hace una emisión de energía
que puede excitar o generar una transición electrónica de otra molécula en otro pigmento fotosintético. A eso le vamos a llamar transferencia de resonancia. Es decir, donde dos moléculas están en interacción y solo se le transfiere energía. Vamos a ver que otro tipo de transferencia, como había dicho yo, que puede ser transferencia de energía o electrónica, es cuando un pigmento fotosintético no transfiere la energía que ha absorbido por la transición electrónica, sino que el electrón genera una transición del electrón, una transferencia electrónica hacia otra molécula, a la que le podemos llamar como la teoría de huecos que teníamos en la transición electrónica de semiconductores, que puede verse acá, donde una molécula transfiere su electrón de alta energía a otra molécula, generando una transferencia electrónica perfecta. Por lo tanto, vamos a ver nosotros complejos de captación de luz dentro de proteínas que están adheridas o son proteínas integrales dentro de la membrana de los tilacoloides, donde vamos a tener interacción con el lumen y el estroma, miren, y vamos a encontrar todos estos, como podemos ver acá, todos estos compuestos o pigmentos fotosintéticos, que lo que van a hacer es que algunas moléculas que solo hacen la transferencia de energía, como miramos acá, a esto le vamos a llamar moléculas antenas o pigmentos antenas, que lo único que hacen es absorber la energía y transferir la energía por medio de transferencia de resonancia. Y vamos a encontrar pigmentos que generan o pigmentos de centro de reacción en estos complejos de captación de luz, que lo único que van a hacer es transferir electrón para generar la reacción en el cloroplasto. Vamos a ver que hubieron muchos grupos de investigación prácticamente estudiando esto, y el grupo de investigación de Robert Hill en la Universidad de Cambridge, él pudo desarrollar en cloroplastos aislados que estos cloroplastos, al exponerse con luz, como vemos acá, al exponerse con luz, pudieron hacer reacciones redox del ferrocianuro, como vemos acá, generaron reacciones redox del ferrocianuro, donde miramos que hubo una oxidación del mismo, vamos a ver, una reducción del mismo. Si vemos, miren, donde el agua se oxida a oxígeno. Entonces, al descubrir esto, este grupo de investigación pudo aceptar o determinar que dentro de los cloroplastos habían reacciones redox muy importantes, lo que eran fuente para generar hidratos de carbono con estas reacciones redox. Y a todo este tipo de reacciones de forma colectiva se le conocieron como reacciones de Hill. Vamos a ver que también al saber que dentro de los cloroplastos se generaban reacciones redox, se hicieron muchos análisis utilizando eficacia cuántica, donde vemos el total de moles liberados de oxígeno por fotones absorbidos de la luz, y se empezaron a hacer estudios de cuánto era la oxidación permitida en este tipo de fotosistemas que son los cloroplastos, y se empezó a desarrollar por el grupo de investigación de Emerson, donde ellos pudieron analizar a diferentes longitudes de onda, como vemos acá, esta eficacia cuántica, y donde vieron que la eficacia cuántica disminuía en algunas longitudes de onda al hacerlo aislada. Es decir, ellos prepararon muestras que fueron
que fueron analizadas por espectroscopía, de ultravioleta visible, y determinaron cada longitud de onda aisladamente para determinar, y vieron que abajo de los 700 nanómetros aproximadamente había una disminución drástica de esta eficacia cuántica, es decir, de la producción de oxígeno por medio de los fotones absorbidos del experimento. Es decir, que si ellos irradiaban la misma cantidad de fotones, había una poca producción de oxígeno cuando se acercaba al rojo, al color rojo. Entonces, esto les dio el pensamiento de que había una inactivación de un componente. Pero al combinar varias longitudes de onda, siendo longitudes de ondas cortas y grandes, pudieron ver que el cociente o la eficacia cuántica se mantuvo más alta. Y esto fue a raíz de que el efecto Emerson dio la pauta para descubrirse dos fotosistemas. Es decir, los que absorbían por debajo de 680 y los que tenían un máximo de absorción de 700. Y estos son los que son descubiertos como fotosistema 1 y fotosistema 2 dentro de la membrana del tilacoiloide. Entonces vemos que por el efecto Emerson, donde se produjo una disminución de la eficacia por utilizar longitudes de onda aisladas, y al irla aumentando hacia el rojo va disminuyendo, y al complementarlas con longitudes de onda corta y larga, lo que pudieron observar es que ese suplemento con una longitud de onda corta hizo que aumentara. Por lo tanto, se suponía que al haber dos suplementos, una longitud de onda larga y una corta, hay dos fotosistemas que pueden trabajar aisladamente o conjuntamente hacen una mayor producción de esta eficacia. Es decir, muy importante, ¿verdad? Si nosotros miramos el fotosistema 2, es un fotosistema que hace la ruptura del agua a oxígeno, pero si se aumenta por encima de los 680, vamos a ver que este fotosistema se inactiva, generando ¿qué? Una disminución de este oxígeno liberado, haciendo que solo trabaje el fotosistema 1. Entonces, por la forma de que se descubrieron, se le ha dado el nombre de fotosistema 1 y 2, donde nosotros miramos que estos dos fotosistemas están relacionados con una proteína que es un citocromo B6F, que es un complejo de proteínas citocrómicas con anillos de porfirina, proteínas hierro-azufre, y además de esto vamos a tener nosotros otro grupo hemo que van a ser importantes dentro de este complejo citocrómico, que es el que va a transferir los electrones del fotosistema 2 al fotosistema 1, para así obtener los compuestos reducidos y generar la fotofosforilación. Como vemos acá, estos fotosistemas que están, el fotosistema P680, que sería el fotosistema 2, que está construido o constituido de varios complejos de absorción de energía, como los habíamos visto acá, de captación de luz. Entonces, absorbe energía y por medio de otras enzimas y de un sitio activo de tirosina, como vamos a ver acá, YZ, que es tirosina, vamos a ver que otros complejos, en este caso un complejo de magnesio,
ese complejo de magnesio va a captar el oxígeno y B, el agua, 2 moléculas de agua, y va a hacer la ruptura del agua por medio de la transferencia electrónica del fotosistema 2. Esos electrones se van a transferir directamente a moléculas que están dentro de estas proteínas, como ser la feofitina, y esta feofitina transfiere esos electrones a las plastoquinonas dentro del complejo de citocromo B6F. No, dentro del fotosistema 2, digo. Y esas plastoquinonas van a transferir de la plastoquinona A a la B, haciendo una reducción de esa plastoquinona en el fotosistema 2, y esa plastoquinona reducida transfiere los electrones al complejo citocromo B6F, y este a su vez transfiere a una molécula que es capaz de poder solubilizarse dentro de la membrana del tilacoiloide, que es llamada plastocianina. La plastocianina transfiere los electrones al fotosistema 700 o fotosistema 2, que absorbe energía por los complejos de captación de luz, y estos son transferidos prácticamente a otras filoquinonas, como vemos acá, para terminar de esas filoquinonas en una prácticamente una ferrodoxina, como vemos acá, que esa ferrodioxina lo que hace es la reducción del dinucleótido de adenina-nicotinamida fosfatado del oxidado al reducido, haciendo totalmente esa transferencia de 4 electrones, que son dados por la molécula de agua. Vamos a ver que también dentro de esta fotoquímica, de estas reacciones de luz, hay un bombeo de protones, que ya sabemos que este bombeo de protones van a ayudar a transferir estos por la ATP sintasa para producir ATP por medio de aquella máquina supramolecular que mirábamos en las membranas de la mitocondria. Si nosotros miramos los fotosistemas, característica importante es que pueden absorber luz y son varios pigmentos unidos a proteínas, pero podemos encontrar algunas similitudes no al fotosistema, sino que al sistema de respiración oxidativa, donde miramos que prácticamente estas plastoquinonas, como vemos la QA, la QB y esta reducida, son muy parecidas o son análogas a la ubiquinona, que era la coenzima Q, ¿sí? Y vemos que tenemos acá citocromos, que son citocromos utilizados también como los citocromos que se utilizaban dentro de los complejos 3 y 4 de la respiración oxidativa. Vemos a esta plastocianina, que es una molécula unida a una proteína que puede tener transferencia o puede difundirse dentro de la membrana como el citocromo C, y seguimos viendo complejos de reducción y oxidación, donde lo podemos ver un poco más esquemático de esta manera, donde vamos a ver que el sitio activo o el fotosistema PC180, fotosistema 2, está unido a una proteína donde hay una subunidad de 2 y de 1, que son las que tienen prácticamente a las plastoquinonas QA y QB, y que va a pasar la QB a reducirse dentro de la membrana del tilacoloide, donde está separado el tilacoloide, el lumen del tilacoloide y el estrómago. Vamos a ver que hace un ciclo de transferencia electrónica muy parecido al que hace la coenzima Q para transferir
los electrones al complejo del citocromo B6, de la proteína hierro-azufre y del citocromo F, para pasárselo a la plastocianina, y esta plastocianina, al ser periférica, como el citocromo C, se lo transfiere al fotosistema 1, que este a su vez termina transfiriéndoselo a las prácticamente a las ferrodiacinas, dioxinas digo, para hacer la transferencia del componente o el agente reductor. Y miramos que ese bombeo, que tenemos un bombeo de 8 protones adentro del lumen tilacoloide, más los 4 protones dejados por la ruptura del agua, van a servir como motor ya sabemos, del complejo citocromo B, del complejo ATP sintasa, para generar la fotofosforilación. Y empezamos con la primera parte del fotosistema 2, o empezamos con el fotosistema 2, que sería la fragmentación del agua. Si nosotros vimos, acá el agua prácticamente comienza con la reacción del complejo de magnesio, que vamos a ver que ese complejo de magnesio está unido a la proteína del complejo del fotosistema 2, y además de ella está complejada, como podemos ver acá, con calcio y átomos de oxígeno. Vamos a ver que dentro de ella están los 4, como vemos acá, 1, 2, 3, 4, los 4 átomos de manganeso, más el átomo de calcio, y los 5 átomos, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de oxígeno. Y la fórmula de este complejo la pongo de esa forma, como está acá: manganeso 4, calcio 1, oxígeno X, ya que la molécula de agua en el sitio activo de este complejo, miren, acá están los 4 protones de agua, que uno está complejado con el magnesio que está fuera del complejo cúbico, miren, y la otra agua está complejada con el átomo de calcio. Van a hacer una transferencia electrónica con estos oxígenos, rompiendo estos electrones, y como viendo, miren, está rompiendo esos electrones y transfiriéndoselos así al sitio activo del fotosistema, que sería la tirosina. Vamos a ver que para fragmentar 2 moléculas de agua para obtener una molécula de oxígeno, hay una transferencia de 4 electrones. Y esto se va a dar por ciclos que van a ir de ese complejo de manganeso del estado más bajo de oxidación al más alto. Esta sería la reacción total de esa fragmentación de agua. ¿Y cómo se logra eso? El agua entra al complejo y el complejo genera la ruptura por medio de la excitación, miren, del fotosistema 2, por medio del fotosistema P680, y su sitio activo de tirosina recoge el electrón haciendo, miren, liberando el protón, recogiendo el electrón y haciendo este ciclo para pasar del estado oxidado al estado reducido con el fotosistema 2. Vemos que del estado S0 al S1 hay una transferencia de protón, y después del S1 al S2 hay una transferencia de otro electrón por medio de otro ciclo del fotosistema P680, sin incluir transferencia de protón. Es decir, que acaba un electrón, es decir, que hubo ya la ruptura prácticamente de un hidruro,
donde ya pudimos liberar a un protón más 2 electrones. Y acá hay otra vuelta del complejo P680 y con el sitio activo de la tirosina hay liberación de otro protón y captación de otro electrón. Y de último tenemos la última captación de electrón y la liberación de este protón. Vemos prácticamente nosotros que solo del estado S1 al S2 no hay liberación de protones. Y con eso se libera del sitio activo el agua, el oxígeno, y comienza el otro ciclo de catálisis para la captación de 2 moléculas de agua. Nosotros podemos ver prácticamente esquemáticamente con compuestos la misma forma, acá donde ambos moles de agua están complejados con manganeso que está fuera del cubo del complejo y el calcio. Y vamos a ver la ruptura de estos hidruros a lo largo de los estados de transición S1, S2, miren, de S1 a S2 hay una transferencia de electrón y liberación de protones. Después de S2 a S3 solo hay captación de electrón de S1 a S2. Después electrón y protón de S2 a S3, donde miremos que el otro mol de agua pierde su hidruro. Y después hay una captación del último electrón y un ataque nucleofílico para generar la molécula de agua y estos sitios activos al quedar vacíos poder obtener otros 2 moles de agua y poder hacer otra vez el ciclo catalítico. Entonces, después de la fragmentación de agua por medio del complejo de captación de magnesio y calcio, vamos a ver que la tirosina, que está presente como vimos acá, en la subunidad de 1, miren, transfiere ese electrón al complejo donde vemos acá a captación de este fotosistema hecho por pigmentos fotosintéticos, y este a su vez transfiere el electrón prácticamente a la plastoquinona, miren, que es esta que está en morado acá, miren, a la plastoquinona. Vemos su cola y su anillo prácticamente, como vemos acá, la plastoquinona, y al obtener esos electrones tenemos un plastoquinol. Ese plastoquinol transfiere esos electrones hasta generarlo al plastoquinol B, que está reducido, y este genera ciclos para transferir estos electrones prácticamente al complejo citocromo B6F, donde es una proteína de citocromo B6, un citocromo F y proteína hierro-azufre, y por último a la plastocianina, que va a transferir los electrones. Si nosotros miramos, este es un dímero, donde este dímero encontramos al grupo HemoF, miren, acá donde vemos en rojo, que es de la proteína del citocromo F. Vemos a los centros hierro-azufre, miren, acá abajo. Y vemos después al citocromo B6, donde vemos esto en azul, que tendríamos al hemo low y al hemo B high, donde hay una mayor a menor captación de energía. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a venir la plastoquinona en forma de plastoquinol, es decir, ya reducido el plastoquinol, y va a transferir esos electrones por medio de todos estos componentes redox, y estos van a transferir esos electrones al último aceptor, que sería la plastocianina. Esa plastocianina es la que va a transferir, ya estamos, del fotosistema prácticamente 2 al complejo citocromos B6F, y esta plastocianina como proteína periférica se va a transferir en la membrana y va a llegar al fotosistema 1. En el fotosistema 1
esta plastocianina, como miramos acá, va a transferir directamente esos electrones al complejo P700, como vemos acá, que este va a generar la absorción de luz y este a su vez va a transferir prácticamente esa energía prácticamente a otros complejos que son los aceptores clorofílicos denominados A sub 0 y A sub 0b. Esos aceptores, ya que este es un dímero también, genera esos electrones a los aceptores clorofílicos y después de este aceptor clorofílico lo pasa a la vitamina denominada A1, que sería la vitamina denominada K. Luego, esa vitamina K lo pasa a esos electrones. Como vemos acá, esto en azul celeste, o lo podemos ver acá en la proteína como morado, lo va a pasar prácticamente a las filoquinonas, denominadas como QA. Y de último, esa filoquinona pasa esos electrones a este complejo de ferrodioxina. Esa ferrodioxina es la que puede generar la reacción redox, miren, donde tenemos a la ferrodioxina reducida y transfiere esa reacción redox con su par conjugado oxidado para poder producir el dinucleótido de adenina y nicotinamida reducido. Entonces, prácticamente en las reacciones luminosas, nosotros vamos a tener que el fotosistema 2, por medio de 4 fotones, va a generar la ruptura de 2 moléculas de agua para producir oxígeno, liberando 4 electrones y 4 protones. Y el fotosistema 1 va a captar esos 4 electrones con 2 protones para poder utilizar el dinucleótido NAP oxidado para producir el reducido. Por lo tanto, con otros 4 fotones, por lo tanto, la reacción general de este es 2 moléculas de agua más 2 NAP oxidados con 8 más 8 fotones, nos va a dar 2 protones, una molécula de oxígeno y nuestro componente reducido. Vamos a ver que ese bombeo de protones lo que van a servir es para que la ATP sintasa pueda producir ATP. Una gran diferencia del ciclo de respiración con el ciclo de reacciones luminosas es que en el ciclo de respiración nosotros teníamos prácticamente una molécula de ATP por cada 3 protones en el complejo ATP sintasa, y acá en la fotosíntesis disminuye, ya que en las reacciones luminosas vamos a necesitar 4 protones aproximadamente para producir una molécula de ATP. Entonces tenemos una relación de disminución a la producción de ATP. Vamos a ver que la fotofosforilación se puede dar de manera no cíclica, como vimos ahora con todos los fotosistemas, o de manera cíclica, donde el complejo P700 puede excitarse y por medio del complejo citocromo B6 y F puede transferir sus electrones prácticamente a la plastocianina, y esta plastocianina transferir el electrón otra vez generando un ciclo para la absorción de luz. Y esto lo vimos también en el efecto Emerson, donde vimos que cuando teníamos longitudes de onda mayores a 700, si vamos arriba, vimos una disminución de producción de oxígeno. Y esto se da por esta forma cíclica que tienen algunos organismos para producir. No hay fragmentación de agua, pero sí producción redox o absorción de fotones por medio de la luz. Entonces, dando otra etapa de la fotosíntesis, nosotros tenemos las reacciones oscuras o llamado ciclo de Calvin,
donde este último con su grupo de investigación, prácticamente utilizando una autorradiografía de un cronograma en 2D de gel en papel, muestra algunos subproductos que se obtenía por medio de las reacciones que estaban de forma oscura sin luz, donde miramos nosotros el glicerato, la fructosilmanosa, la eritrosa, la glucosa, la ribulosa difosfato, que daba como punto de partida a los intermediarios de este ciclo, a comparación del ciclo de Krebs. En este se producen dos cosas importantes, donde se producen reacciones sin luz, pero si está en presencia de la luz se puede acelerar el ciclo de producción, y también que estas reacciones fijan dióxido de carbono para generar hidratos de carbono. Y vamos a comenzar. La primera fase del ciclo de Calvin es la fijación de dióxido de carbono a la ribulosa 1,5-bifosfato. Se fija el dióxido de carbono para producir 2 moles de 3-fosfoglicerato, y esto lo hace con un complejo o una enzima llamado ribulosa 1,5-fosfato carboxilasa, que lo que hace que a la ribulosa la carboxila, y también esta misma enzima tiene otras funciones como oxidasa. La enzima es muy conocida o llamada como rubisco, y es un anagrama de prácticamente ribulosa, miren, bifosfato, 1,5-fosfato, carboxilasa. Entonces lo que vamos a ver es que nosotros, la enzima en su sitio activo, vamos a ver que la ribulosa, siendo una cetosa, va a empezar a generar, a coger su protón en alfa para generar este enodiolato, y en este enodiolato generar la adición de dióxido de carbono, y por medio, miren, del agua generar una adición 1,2, para después generar la ruptura de la ribulosa y obtener 2 moles de 3-fosfoglicerato. Y acá podemos ver cómo genera vemos acá el azúcar, miren, lo que estoy señalando en azul, el azúcar bifosfato, como está complejo en el sitio activo de la rubisco. Después de generar esta reacción, vamos a ver que los 2 moles de 3-fosfoglicerato son transformados, esto por una fosforilación de la fosforoglicerato quinasa al 1,3-fosfoglicerato, y después este fosfoglicerato poder prácticamente reducirse, como vemos acá, que hay una reducción por medio de la ruptura de este éster de fosfato al gliceraldehído 3-fosfato. Y este es un componente importante, ya que en la biosíntesis de la gluconeogénesis puede generar la formación de azúcares, generando en estos organismos, a partir del gliceraldehído por la gluconeogénesis, generar glucosa 1-fosfato, y al trabajar con el ATP puede generar un polímero de celulosa, miren, y utilizando prácticamente a la UTP puede estos azúcares formarse en sacarosa. Miren, 2 moles de glucosa, la glucosa se puede isomerizar a fructosa y estas transformarse en sacarosa. Como vemos, podemos tener celulosa y sacarosa. O podemos también, en vez de celulosa, poder producir amilosa y amilopectina. ¿Cómo vamos a hacer esto? Por cada 6 vueltas del ciclo de Calvin, vamos a ver que se han fijado 6 moles de dióxido de carbono, es decir, 6 átomos de carbono, y esas 6 vueltas producen 12 moléculas que están en equilibrio, como ser el gliceraldehído
el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. Al estar estas 12 moléculas prácticamente en equilibrio, vamos a ver que de esas 12 moléculas que están en equilibrio, 6 de estas se utilizan para producir 3 moléculas de fructosa 6-fosfato, es decir, de las 12, 6 cogen para producir, digamos, entran 12 carbonos y salen 12 carbonos, pero ahora como una hexosa, que sería la 3-fructosa bifosfato. Esa 3-fructosa bifosfato coge y constituye prácticamente un mol de ella para generar la producción de fructosa 6-fosfato para generar azúcares como amilosa, celulosa, sacarosa, etc. por gluconeogénesis. Y 2 moles de ella entran al ciclo de la regeneración del ciclo de Calvin y los otros 6 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato, las otras 6 moléculas trabajan para la prácticamente regeneración de la ribulosa 5-fosfato. ¿De qué forma? Vamos a ver que estos 2 moles de fructosa 6-fosfato, que son 12 carbones totales, se unen a 2 moles de gliceraldehído 6-fosfato, haciendo una suma de 18 carbonos por una transcetolasa, y esa transcetolasa lo que hace es producción de 2 silulosas 5-fosfato, haciendo ruptura 10 carbonos, y esta produciendo ribulosa 5-fosfato por una isomerización. Vamos a ver que los 8 carbonos que hacen falta se transforman en eritrosa 4-fosfato que reaccionan con una transaldolasa con 2 moles de dihidroxiacetona fosfato para producir un componente que lo vimos en la ruta de las pentosas de fosfato, que es la pseudoetulosa bifosfato. Y esta, al desfosforilarse por fosfatasa, vamos a ver que se une después a los últimos 2 moles de gliceraldehído 3-fosfato por una transaldolasa para producir silulosa 5-fosfato y producir ribosa 5-fosfato, y esto a su vez isomerizarse a ribulosa 5-fosfato y obtener estas 6 moles de ribulosa. Estos son prácticamente con quinasas fosforiladas para obtener otra vez el componente del ciclo de Calvin, como ser la ribulosa 6-fosfato. Al final, estas 6 vueltas de ribulosa 6-fosfato, estas 6 vueltas del ciclo de Calvin, lo que nos va a dar es fijación de 6 moles de dióxido de carbono con inversión de 18 ATP, 12 moles del NADP reducido y 12 moléculas de agua para producir un mol de glucosa y nuestros componentes desfosforilados y oxidados. Entonces, al final, en un resumen de la fotosíntesis, vamos a ver que el fotosistema 2 genera la fragmentación de agua por medio de esta reacción. El fotosistema 1 genera prácticamente después del bombeo de protones esta cantidad de ATP, y haciendo una suma tenemos producción de 18 ATP y también al final en la suma, porque en la producción de ATP tenemos producción de agua, vamos a tener una producción neta de 6 moléculas de agua y 6 moléculas de oxígeno y 12 moléculas del NADP reducido. Y en las reacciones oscuras se necesitan estos 12 prácticamente con dinucleótidos fosfatados reducidos. Se necesitan también los 18 ATP para la regeneración del ciclo
y esto para la fijación de dióxido, y vamos a ver que necesitamos alguna de estas moléculas de agua para tener esta suma total produciendo un mol de glucosa. Por lo tanto, vamos a tener una inversión de 48 fotones, de los cuales teníamos prácticamente 6 por 8, 48, donde teníamos que 2 moles de oxígeno para la ruptura, 2 moles de agua para la ruptura de oxígeno, necesitábamos 4, y para el otro ciclo del fotosistema necesitamos otros 4. Entonces, por cada 2 moles de agua que se necesitaban 18 fotones, y como estamos produciendo 6 más de estos, entonces nos producen 48 fotones de energía para generar la fijación de dióxido y la ruptura de agua, y así producir un mol de glucosa o de hexosa, que después puede ser isomerizada. Vamos a ver que la regulación de la fotosíntesis se da por 3 grandes rasgos. El primero es por el bombeo que tiene, o el pH, la concentración de magnesio que tiene el componente para activar a la rubisco, ya que sabemos que esa fuerza protomotriz, por eso hablamos de pH, y también de la concentración de magnesio, hace que esta en su sitio activo se pueda activar a la rubisco, que es muy importante en el ciclo de Calvin. Vamos a ver que la K1P, que sería la 2-carboxiarabinol 1-fosfato, es un componente inhibidor de la rubisco como segundo punto, y que por medio de la rubisco activasa, que es otra enzima, hace de que se desaparezca el K1P para activar así a la rubisco y poder generar las reacciones de luz, reacciones oscuras, y también que las reacciones luminosas, por esa transferencia electrónica por medio de las reacciones de la luz, pueden activar a la ferrodoxina, y estas pueden activar a sitios de azufre que están relacionados a las enzimas de las reacciones oscuras, y así estar conectados los dos subsistemas fotocatalíticos para la fotosíntesis.